Un gusto en saludarles. Mi nombre es Mariela Álvarez, soy doctora en el área de ustedes. He sido seleccionada para ser su facilitadora en esta asignatura en el programa de maestría en educación, mención, gerencia y liderazgo, en su homologación. Con quienes tengo el gusto de interactuar en el día de hoy. Al menos hay 3 compañeros activos. Me gustaría escuchar un poquito de ustedes antes de iniciar la asignatura. Buenos días, Fabriel Jiménez, Barranquilla, Colombia, docente Muy buenos días. universitario, programa de vida y salud en el trabajo. Ok, ok, muchas gracias. Diosa María Suárez, ¿de dónde es? Buenos días, soy Diosa María Suárez de Nueva Granada, Magdalena, Colombia. Ok, muchas gracias. John Cortina, ¿de dónde nos habla? Buenos días, soy de Plato Magdalena. Ok, muy bien, está muy bien. Sí, en estos momentos, bueno, sí, que continuamos los 4. Ok, está muy bien. Bueno, filosofía de las ciencias. ¿Qué les llama la atención a ustedes de esta asignatura en su mención gerencia y liderazgo? Este programa, bueno, filosofía de las ciencias. ¿De qué piensan ustedes o qué idea tienen sobre la asignatura? Antes de comenzar, Bueno, la primera vez que escucho este título, primera vez pero la sí, asignatura, primera vez, sí, sí, sí. el nombre, pero creo que es como ver todo ese aporte que han hecho los grandes filósofos de la historia a lo largo de la construcción de la ciencia, no sé. ¿Mm? Así es, Gabriel, así es. Bueno, vamos a iniciar en primer lugar explicándoles cómo vamos a trabajar la parte de las estrategias de evaluación de la asignatura que iniciamos en el día de hoy. En primer lugar, tenemos se evalúa la asistencia y participación desde el punto de vista de carácter formativo, porque tenemos que interactuar, tenemos que hacer intercambio de conocimiento, ¿sí?, en cada una de las unidades. Vamos a tener un foro, un conversatorio sobre la filosofía clásica y el problema del ser, siglo V al siglo XV. Esto es una actividad que se les va a colgar en el aula virtual, que tiene una ponderación de un 30% y es como una dinámica de pregunta y respuesta sobre la filosofía clásica. Acá solamente les estoy haciendo la presentación de las estrategias de evaluación. En el aula van a encontrar a partir del día de mañana, en lo posible, si puedo hoy mismo, pues muchísimo mejor, la fecha de las entregas de cada una de las actividades de acuerdo al plan estructurado por la institución, por el DIESIR. ¿Okay? Entonces, eso es eh, como primera actividad valorada porcentualmente. Después nos vamos a encontrar con la elaboración de un ensayo con pensamiento crítico y reflexivo sobre la filosofía, que se me fue algo aquí ya, sobre la filosofía moderna y la problemática del sujeto entre el siglo XVI y el siglo XVIII. Va a tener una ponderación de un 40%. ¿Por qué? Bueno, porque es la elaboración de un ensayo con pensamiento crítico y los ensayos pues siempre toman mayor tiempo, mayor indagación, es la forma que les conduce a ustedes hacia la parte de su tesis de maestría. Entonces es muy importante el desarrollo del pensamiento de ustedes en esta asignatura. Después nos vamos a encontrar con la elaboración de un cuadro descriptivo de los filósofos destacados en la filosofía contemporánea y la búsqueda del sujeto en el siglo XIX, XX y XXI, ¿sí? Con sus respectivos aportes significativos de cada uno y de su contribución en la filosofía de la ciencia. Eso tiene una ponderación de un 30%. Entonces, fíjense, para un total de un 100%. Cada una de estas actividades van a ser fijadas en el aula virtual con una fecha de entrega. La fecha de entrega es flexible, o sea, es permisiva, de acuerdo al tiempo que me han entregado en la institución para su evaluación. ¿Ok? ¿Alguna pregunta al respecto? Ok. Para facilitar la introducción a la filosofía de las ciencias en el área educativa, específicamente en la misión de gerencia y liderazgo en la que ustedes están estudiando, especializando, me tomé la libertad de iniciar la asignatura tomando en cuenta el objetivo terminal de la misma. En el objetivo terminal de la misma, si ustedes revisan su programa,
el contenido programático del mismo, van a encontrar que lo que se quiere es que los estudiantes obtengan la facilidad de generar competencias en la aplicación de las principales tendencias en la filosofía de la ciencia del siglo XXI. ¿Ok? Entonces, esas principales tendencias de la filosofía del siglo XXI forman un rol importante en todo el acontecer científico, ¿sí? Indudablemente, en el área educativa, en todas las áreas, el contexto se requiere de la investigación de espacios, de escenarios, de corrientes filosóficas, de corrientes y de posturas en el área educativa para poder generar conocimiento y desarrollar una investigación acorde al método científico. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el rol de la filosofía en este siglo XXI? Vamos a iniciarlo de esta manera. Bueno, con la filosofía del siglo XXI, nosotros podemos abordar y reflexionar sobre los desafíos contemporáneos de la humanidad. ¿A qué nos referimos con estos desafíos contemporáneos? Pues, cuestiones éticas, políticas, tecnológicas, ambientales y sociales que enfrentamos en esta era moderna. Entonces, es un rol de la filosofía en el siglo XXI, abordar y reflexionar sobre los desafíos contemporáneos de la humanidad que enfrentamos en esta era moderna, que todos son conocidos por nosotros: las cuestiones éticas, el acontecer político, los avances tecnológicos, los problemas ambientales y la diversidad social. ¿Qué otra cosa nos ofrece, qué otro aspecto nos ofrece la filosofía del siglo XXI? Nos ofrece explorar nuevas formas de pensar y comprender el mundo en el que vivimos. Nos ofrece también colaborar con otras áreas del conocimiento para abordar problemas complejos desde múltiples perspectivas. ¿Qué quiere decir esto? Que la filosofía de la ciencia, ¿sí?, tiene un carácter interdisciplinario, porque tiene la oportunidad de vincularse y de relacionarse con el acontecer de otras áreas afines. Entonces, por eso es importante esta asignatura de filosofía de la ciencia en cualquier acontecer educativo a nivel de cualquier especialización, maestría y en cualquier punto doctoral. ¿Por qué? Porque con la filosofía de la ciencia ustedes van a tener referentes teóricos, bases para desarrollar sus trabajos o sus tesis de investigación. ¿Ok? Entonces, esa es la importancia, Fabrielo, sobre lo que es la filosofía en el siglo XXI. A ver, ¿esperaban a una posición al respecto de esta manera? A ver. Seguimos con 3 participantes: John Cortina, Fabrielo Jiménez y Diosa María Suárez. Me gustaría saber si comprenden la intención de lo que es la filosofía en este siglo XXI para poder avanzar. La idea es que yo lo estoy vinculando con la parte educativa, con la especialización de ustedes, para después empezar a explicar las corrientes filosóficas de la era, de la etapa clásica. ¿Estamos claros acá? Sí, señora, estamos claros. Chévere, chévere, así estamos bien, chévere. Vamos a continuar. Ok, continuamos con la introducción a la filosofía de la ciencia. Fíjense, en la lámina anterior les expliqué sobre los roles de la filosofía de la ciencia, su carácter interdisciplinario, ¿sí? Y el objetivo del programa dicta de que ustedes tienen la habilidad de generar conocimiento sobre las competencias de esta aplicación y las tendencias en el siglo XXI. Entonces, ¿de cuáles competencias podemos nosotros conversar y discutir? Bueno, podemos hablar de las competencias sobre el conocimiento de la filosofía de la ciencia, el conocimiento interdisciplinario, el pensamiento crítico, la adaptabilidad a la sociedad, habilidades de comunicación, ética y responsabilidad, creatividad e innovación. Estas son competencias resaltantes, interesantes, que ustedes pueden aplicar con las tendencias de la filosofía del siglo XXI. ¿Por qué? Porque si vamos a ver en el entorno educativo, en la gerencia educativa, perdón, es base tener conocimiento de la filosofía de la ciencia, y ustedes a lo largo de la asignatura se van a dar cuenta por qué. El conocimiento interdisciplinario es importantísimo, porque en la gerencia educativa, a través del liderazgo y de los procesos gerenciales que tiene la educación, el conocimiento interdisciplinario es básico en todas las ciencias. Por ejemplo, la relación de la filosofía con la sociología,
con la cultura, con la sociología, la psicología, ¿sí? Todas esas áreas tienen que ver con la filosofía de la ciencia. Ustedes saben que hoy día las ciencias siguen clasificándose en ciencias duras y ciencias blandas, ¿sí? Ustedes están ubicados en qué equilibrio entre ciencias duras y ciencias blandas. O sea, no están en el área de la química ni en el área de la física, están en la ciencia del área del liderazgo desde el punto de vista social. Entonces, el conocimiento interdisciplinario es muy importante. La competencia del pensamiento crítico, ¿la consideran ustedes importante en su maestría en el área de la gerencia educativa? Y profe, porque a Ujú. través de ella vamos a poder pensar diferentes situaciones y sacar buenos conceptos y conclusiones. Ajá, ok, sí. Y es es una parte un poco compleja y profunda, poder llegar a adquirir la habilidad y la competencia de desarrollar, hacer un análisis crítico ante una situación, ante una postura, ¿sí? La adaptabilidad a la sociedad actual también es una competencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque las sociedades han evolucionado a través del tiempo y hay nuevos cambios, hay nuevos paradigmas, hay nuevas transformaciones científicas. Entonces, la adaptabilidad es una competencia también. La habilidad de comunicación, ¿qué opinan al respecto? Habilidades de comunicación como una competencia en la aplicación de las principales tendencias en la filosofía y la ciencia del siglo XXI. Habilidades de comunicación. Tenemos también la ética y la responsabilidad, la creatividad y la innovación. Okay. ¿Qué opinan al respecto? Bueno, en cuanto a la comunicación, siempre juega un papel importante en todas las actividades, Ujú. y más aún debe ser en el proceso de educación, ¿no? Porque el estudiante está recibiendo por primera vez esas instrucciones que más adelante le van a servir para su vocación profesional. Entonces, hay que, primero pienso yo, analizarnos cómo estamos en esta habilidad. Para muchos es una habilidad blanda, debilidad. Nos toca fortalecernos para ser explícitos, asertivos al momento de transmitir algún proceso de educación. Sí, a ver, bueno, para cualquiera de los tres, ¿qué les motivó? Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué les motivó a ustedes a especializarse en la mención de gerencia y liderazgo, en la gerencia educativa? ¿Qué les motivó? ¿Por qué creen que es importante la gerencia y liderazgo en los procesos educativos en la actualidad? Profe, porque a través de liderazgo podremos sacar a la institución adelante, eh, crear planes estratégicos Ujú. para que así su funcionamiento sea mucho mejor. Ok. Cuando nosotros gerenciamos y liderizamos una postura, un proceso, lo que queremos es que se logre o sea, que a través de la planificación se logren y se alcancen los objetivos y las metas propuestas. Cuando queremos liderizar, queremos ser, como su propia palabra lo dice, el líder en la conducción de esa planificación para el logro de esos objetivos, esas competencias y esa propuesta. Entonces, eh, eso es un área importantísima en cuanto a la creatividad y la innovación, las habilidades de comunicación. O sea, todas estas competencias se reúnen en el área de gerencia y liderazgo. ¿Por qué? Bueno, porque nos van a conducir al logro de los objetivos, al logro de los objetivos planteados. Nos van a permitir a cumplir una planificación. Nos van a permitir y dar un paso más allá de lo que nosotros queremos lograr, simplemente sin una gerencia y sin un liderazgo. Porque la educación ha sufrido transformaciones bastante significativas durante muchos años. Entonces, de eso se trata, o sea, de que ustedes entiendan la importancia de lo que es la filosofía de la ciencia, ¿sí? Para la maestría que ustedes están llevando a cabo, que es la gerencia y liderazgo en el área educativa, ¿ok? Todas estas competencias ustedes las están aplicando. Todas estas competencias siento que las van a desarrollar a profundidad en el resto o en cada una de las asignaturas que ustedes tienen que terminar de desarrollar para lograr esta maestría, ¿ok? Entonces, de aquí la importancia de estas competencias. De aquí la importancia del rol de la filosofía en el estudio de la maestría que ustedes están desarrollando.
sobre todo por el acontecer científico, la metodología científica, los procesos investigativos que van a tener que realizar para poder dar respuesta a las interrogantes planteadas en el proceso de investigación que ustedes están llevando. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a pasar filosofía de la ciencia, educación, gerencia y liderazgo. Aunque yo me adelanté un poquito, ¿sí? Les hice dos enfoques. ¿Cómo podemos visualizar la filosofía de la ciencia aplicada en la educación, que es el contexto general, y después a la gerencia y al liderazgo, que es la parte, el punto específico dentro de su maestría? Entonces, implicaciones en las ciencias educativas. Tenemos que en la educación, la filosofía de la ciencia interviene a través del pensamiento crítico y metodológico. Este pensamiento crítico y metodológico se refleja en la educación al fomentar habilidades de pensamiento crítico, análisis y evaluación de la información. O sea, este pensamiento crítico y metodológico ustedes lo tienen que adquirir durante su maestría para poder concluir con esto su trabajo de tesis. ¿Okay? Necesitan el pensamiento crítico, necesitan una estructura metodológica que les permita fomentar estas habilidades para lograr con esto sus objetivos propuestos durante su trabajo de maestría. Ya a su vez, este pensamiento crítico y metodológico lo tienen que implementar ustedes cuando estén en su desempeño profesional, buscando las maneras de optimizar los recursos educativos para poder lograr resultados positivos y exitosos con sus estudiantes o con sus docentes, si en el caso que ustedes tienen una directiva en un puesto mayor. Ok, también encontramos otra implicación interesante, que es el enfoque en la evidencia. Fíjense, en la educación esto significa enfatizar la importancia de utilizar datos y pruebas para respaldar afirmaciones y conclusiones. O sea, el enfoque en la evidencia en un método, en una metodología científica simplemente nos va a permitir reafirmar un resultado, validar un resultado, confirmarlo a través de una conclusión. Fíjense cómo esta filosofía de la ciencia nos permite cumplir los pasos de un método científico. Entonces, por eso es filosofía de la ciencia, la búsqueda de cómo podemos hacer una mejor investigación en el área en que nosotros nos encontremos. Después tenemos la flexibilidad y apertura al cambio. ¿Qué significa esto? Bueno, esto implica fomentar una mentalidad abierta y flexible, donde los estudiantes estén dispuestos a cuestionar y modificar sus ideas en función de nuevos conocimientos. Otra implicación en las ciencias educativas de la filosofía de las ciencias es la interdisciplinariedad. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo complejo de ciencia, entonces necesitamos el vínculo con áreas afines. Entonces, esto es un punto muy importante, porque ustedes en su herencia y liderazgo van a encontrar, cuando estén desarrollando su trabajo de tesis, van a encontrar diferentes áreas afines con las que ustedes tienen que respaldar sus enfoques y sus teorías. También, desde el punto de vista profesional, esta interdisciplinaridad les va a permitir a ustedes tener un cambio amplio, un espectro bien amplio y visible para poder relacionarse y vincularse con otras áreas afines donde ustedes, a través de su herencia y su capacidad para liderizar, van a tener buenos resultados en el desempeño que estén ejerciendo en un momento determinado. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué implicaciones tenemos en las ciencias educativas desde el punto de vista de la gerencia y liderazgo? Bueno, la filosofía de las ciencias en la gerencia de liderazgo también interviene en la toma de decisiones basada en evidencia. Tenemos, al igual que en la ciencia, la gerencia y el liderazgo efectivo deben basarse en datos y evidencias. Esto implica tomar decisiones informadas en lugar de basarse únicamente en intuiciones o suposiciones. Para ser una buena gerencia y un buen liderazgo, tiene que haber una acertada toma de decisiones. Tenemos otro enfoque y otro punto interesante que es el enfoque en la mejora continua. ¿Sí? Entonces, este enfoque nos podemos apreciar de la siguiente manera. La filosofía de la ciencia enfatiza la importancia de la mejora continua a través del análisis crítico y la experimentación. En gerencia y liderazgo, esto se traduce en promover una cultura organizacional que valore la innovación, el aprendizaje y la adaptación constante. Ahora bien, esta es el área de ustedes, que están en el área educativa, se están especializando en
educación, pero específicamente en gerencia y liderazgo. ¿Qué opinión dan al respecto de la filosofía de la ciencia y su papel en la educación y en la gerencia y liderazgo? No sé quién desea participar. John Cortina, Fabrielo, Diosa. Porque Fabrielo al inicio me comentó, pues, no tengo idea de la filosofía de la ciencia. Bueno, entonces fíjense la amplitud y el liderazgo que tiene dentro de la postura de la ciencia y dentro de la especialidad que ustedes están haciendo en estos momentos. A ver, ¿qué opinan al respecto? ¿Se identifican con lo que estamos discerniendo en estos momentos? Sí, Ah, profe, porque todos estos aspectos van a ser fundamentales para nuestra maestría. Los vamos a colocar muy en práctica porque todas estas disciplinas apuntan a llevar y lograr el objetivo, que es saber gerenciar y liderar la institución. y gerenciar y liderar no es tarea fácil, ¿sí? No es tarea fácil, o sea, tiene que haber una preparación equilibrada en la parte de conocimiento, en la parte de la subjetividad y la parte objetiva, el manejo de las posturas, de los enfoques teóricos, las herramientas que nos ofrece la planificación, la medición de los resultados, el liderazgo que hoy día hay una parte donde se dice que no solamente es innato, sino también es aprendido, cómo los macro y los microentornos influyen alrededor de él para tener un éxito como ser un gran líder. Entonces la gerencia y liderazgo va unido, o sea, en toda lo que es la tarea de la administración, en este caso de los recursos educativos, para lograr un éxito, en este caso del objeto de estudio es la educación, el rendimiento desde el lugar donde ustedes se encuentren ejerciendo. O sea, que es muy amplio lo que es la filosofía de la ciencia, educación, mención, gerencia y liderazgo. Ajá. Mire, Aparte, profe, algo muy claro, discúlpeme, muy claro, filosofía de la educación. No teníamos ni idea que todo esto englobaba toda esa parte fundamental para nuestra carrera. sí, sí, a mí me gusta tratar eh, de iniciar estas asignaturas. ¿Por qué? Porque sería muy fácil que yo venga aquí a hablarle de la cultura de los filósofos, les saque los capítulos, les mande a leer, investigar. Y yo creo que nunca vamos a terminar en un tiempo que nos están dando para proponer, para cumplir con el contenido programado. Entonces, hay que hacer una buena planificación, hay que hacer una buena búsqueda de la información y sobre todo hay que vincular la asignatura que estamos trabajando con la finalidad propuesta en este caso, que es eh, la, la maestría en educación, mención gerencia y liderazgo. Y la asignatura se llama Filosofía de la Ciencia, que está inmersa dentro de esa educación, gerencia y liderazgo. O sea, yo lo veo como un sistema y un subsistema. Lo veo como un macro y como un micro, ¿sí? Para poder llegar a una buena planificación y obtener resultados de que a ustedes les sirva la asignatura, los aportes que vamos a trabajar durante estas 4 o 5 semanas, no recuerdo bien exactamente, pero que les sea de gran utilidad y que sepamos para qué lo estamos haciendo. Yo sé que les va a gustar la asignatura y le van a encontrar una gran utilidad. Entonces, primero que nada, tenemos que fijar cuál es el objetivo terminal del programa para ustedes. Bueno, que los estudiantes generen conocimiento, habilidad y competencia sobre las tendencias filosóficas de la ciencia. ¿Para qué? Pues para aplicarlo en la educación, en este caso la misión de gerencia y liderazgo. Entonces, para mí es muy importante que de ahí es donde debemos partir para poder comprender lo que vamos a hacer a lo largo de la asignatura. ¿Ok? Muy bien, Diosa, me contenta de que estén tomando la idea. ¿Ok? Bien, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Algún otro participante desea discernir algo, alguna duda antes de comenzar con la filosofía clásica y el problema del ser? Siglo V al siglo XV, que es la clase de la unidad 1. Bueno, aquí, mira, nosotros nos vamos a encontrar con 3 filósofos importantísimos que han marcado historia a través de miles y miles de años. Sócrates, Aristóteles y Platón. ¿Cuál es la idea? La idea es poder comprender e interpretar cuáles fueron sus principales aportes hacia la educación y hacia el mundo de la filosofía y de la ciencia. ¿Ok? Entonces, ese es el enfoque que se le va a dar.
a la asignatura con esta filosofía clásica y el problema del ser. ¿Por qué el problema del ser? Porque para los filósofos el problema del ser es uno mismo, el sujeto. Uno que es el sujeto de cómo visualiza, cómo vislumbra las teorías y los enfoques para tener que una mejor sociedad, construir seres humanos de mejor calidad, que las teorías y los enfoques sean aplicables hacia la construcción del conocimiento y el aprendizaje en la educación. De eso se trata este estudio de la filosofía en varias etapas. En el caso de ustedes, tenemos que llegar hasta el siglo XXI. Hoy iniciamos siglo V al siglo XV. Bien. Filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles y su relevancia para el pensamiento occidental en la educación. Vamos a mencionar algunos importantes y los podemos ir debatiendo a lo largo de las láminas. Sócrates se destacó por su método dialéctico, buscando la verdad a través del diálogo y la argumentación. Ese fue su método dialéctico, el diálogo y los argumentos. Su enfoque ético y su cuestionamiento de las normas sociales establecidas influyeron en la posterior reflexión filosófica. Platón. La tensión entre... Un momentito aquí. Sí, Platón. La tensión entre lo que para su época se llamó physis y nomos se manifiesta en su teoría de las ideas. Ya vamos a comprender un poquito de qué se trata esta disyuntiva entre lo que Platón llamó physis y nomos. En su obra, La República, propone el mito de Allegory of the Cave, él le llamaba el mito de la caverna, para ilustrar la relación entre el mundo de las ideas, que lo denominó physis, y el mundo de las apariencias, que lo denominó nomos. Entonces, esta disyuntiva de Platón entre el physis y el nomos, que es lo subjetivo y lo objetivo, o lo subjetivo y las apariencias, marcó una trascendencia importante en esta filosofía clásica. ¿Sí? Su plan educativo refleja la preocupación por la formación moral y la búsqueda de la verdad. Entonces, esta disyuntiva entre physis y nomos le ayudó a entender lo que en su época se denominó formación moral y la búsqueda de la verdad. Aristóteles emprendió la tensión entre physis y nomos en su ética y política. O sea, Aristóteles continuó avanzando con esta disyuntiva de la época que planteó Platón y él la llevó un punto más allá, la llevó hacia lo que es la ética y la política. Argumentó que la moralidad y la política deben basarse en la naturaleza humana. O sea, para ellos la calidad humana, la calidad intelectual, la parte cognitiva, la naturaleza humana, la denominaron physis. Pero también reconoció la importancia de las leyes y las normas sociales y la denominaron nomos para la vida en comunidad. O sea, que el physis es la parte intelectual, la parte subjetiva, esa parte que no es tangible del ser humano, y la contrapusieron contra la parte de las leyes y las normas sociales que se viven en la sociedad actual y la denominaron nomos. Entonces, Aristóteles, aparte de que apoyó la teoría de la disyuntiva de physis y nomos entre Platón y Aristóteles, también aprovechó y realzó lo que él denominó la ética nicomaquea, que se basó en la ética occidental. Brevemente les puedo decir que es donde dice que toda actividad humana tiende hacia algún fin o bien. Por ejemplo, el juzgar bien, lo que nosotros hacemos, el juzgar bien, el discernimiento, entre otros, forman parte de esta ética nicomaquea. También resaltó una obra muy importante, su obra política, donde respaldó todas estas ideas entre el physis y el nomos y la ética nicomaquea. ¿Sí? Bien. Ahora, en esta filosofía clásica y el problema del ser del siglo V al siglo XV, hay una relevancia para el pensamiento occidental en la educación. Pero antes de yo de continuar acá, me gustaría, si algunos de ustedes han tenido oportunidad de leer sobre Platón, Aristóteles y Sócrates, o cómo los ven, cómo los recuerdan ustedes en su acontecer de la vida, sus estudios, aprendizaje. ¿Qué les llama la atención de estos tres filósofos? ¿Y cómo lo ven en la parte educativa? A ver, tenemos acá 7 participantes. Tenemos a Ana Cecilia, Brenda, bueno, Dios ha participado, Fabio también ha participado, John Cortina no ha participado. A ver,
algunos de los que no han participado. ¿Qué les ha parecido la introducción de la filosofía de la ciencia, el alcance con la educación, la gerencia y liderazgo, y los aportes principales de Sócrates, Platón y Aristóteles? Antes de continuar. John, ¿quiere conversar algo? ¿Quiere comentar algo? Relevancia para el pensamiento occidental en la educación. Aquí vamos a tocar los siguientes aspectos, ¿sí? En primer lugar, lo que es la énfasis en la ética y la formación moral. La preocupación de Sócrates, Platón y Aristóteles por la ética y la formación moral ha dejado una marca profunda en la educación occidental. La idea de que la educación debe contribuir al desarrollo ético y moral de los individuos sigue siendo relevante. Por otra parte, el enfoque dialéctico y razonamiento. El método dialéctico de Sócrates, así como la importancia que Platón y Aristóteles le dieron a la razón y a la argumentación, han influido en la pedagogía occidental. El énfasis en el pensamiento crítico y el razonamiento lógico tiene sus raíces en estos filósofos. Ok, acá sí me gustaría que podamos discernir en estos dos puntos, por favor. ¿Es correcto que la educación debe contribuir al desarrollo ético y moral de los individuos, de acuerdo a los postulados de Sócrates, Platón y Aristóteles? ¿Están de acuerdo? Totalmente de acuerdo, se convierte en los primeros bloques o ladrillos, por así decirlo, cuando queremos edificar a un ciudadano ejemplar lleno de valores y de unos propósitos profesionales, ¿no? A futuro. A futuro, exacto. Y con respecto al enfoque dialéctico y el razonamiento, o sea, el diálogo, la razón. Profe, pienso que también es parte fundamental para eh, ejercer liderazgo, ya que el pensamiento crítico y el diálogo son bases fundamentales para poder captar ideas, pensamientos y llevar a cabo muchos planes de funcionamiento en la educación, profe. Ok, sí, exacto. O sea, lo que tenemos que es tratar de buscarle la aplicabilidad a lo que nosotros estamos haciendo en la sociedad actual, en estos momentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda esta tendencia filosófica, todas estas corrientes, son la base de la educación. Y ustedes lo van a ver cuando estén desarrollando las 5 preguntas de la actividad que les voy a colocar en el aula. Se van a dar cuenta de la importancia de estos filósofos y sus aportes al sistema educativo actual. ¿Sí? Se van a dar cuenta que hemos hecho muchísimas cosas, muchísimos estudios, hemos pasado por dificultades, hemos adquirido aprendizaje y todo se lo debemos en base a estos 3 primeros filósofos con los que estamos iniciando en el día de hoy. Está bien, gracias, de Diosa y gracias, Fabiel. Bien, ahora nos vamos a encontrar con lo que en parte nos ofreció Platón en su plan educativo. Dice, el plan educativo de Platón expuesto en su obra La República. Les sugiero que lean en lo posible un resumen de lo que fue la República de Platón, lo que fue el mito de las cavernas de Aristóteles, para que vean, o sea, para que puedan apreciar un poquito más de lo que estamos hablando en el día de hoy. Dice Platón, expuesto en la República, abogaba por una educación que forme a los individuos según sus habilidades, actitudes naturales. Su propuesta incluía la educación de los guardianes, la música, la gimnasia y la filosofía. En estas 4 líneas, a ver, necesito que me interpreten lo expuesto en láminas anteriores. ¿Qué significado tiene donde se dice, de acuerdo a la obra de Platón, hacia la educación? Que abogaba por una educación que forme a los individuos según habilidades y actitudes naturales. Formar individuos según sus habilidades y actitudes naturales. ¿A qué hace referencia Platón exactamente? Si lo llevamos a la sociedad actual, queremos formar individuos según sus habilidades y actitudes naturales. ¿Qué pretendía él en ese momento? Que hoy día lo estamos haciendo, lo estamos viviendo. En nuestro sistema educativo, nuestras modificaciones de unidades curriculares, nuestras innovaciones, cada año que hacen esas revisiones para mejorar las condiciones y los estudios de los estudiantes. Esto que dice según sus habilidades y actitudes naturales, esas pequeñas frases, tienen mucho que ver con lo que hacemos en el día de hoy. Pero me gustaría que ustedes me lo trasladen a sus experiencias profesionales.
Profe, ¿será que eso depende, se basa acerca de que nosotros queremos que los niños sepan hacer Ujú, y saber hacer? ujú. No sé si estoy errada, profe, Sí, corríjame. sí. Tú lo estás diciendo, Alba, lo que los niños, pues nuestros niños, en este caso, si estás acabando con escolares, nuestros niños conozcan el saber hacer. No sé si ustedes también. Puede ser que haya similitud en las educaciones a nivel de Latinoamérica, no solamente vamos a decir Venezuela, Colombia, sino en Latinoamérica. Cuando nosotros nos hablamos de que teníamos que enseñar en función por habilidades y competencias, en habilidades y competencias teníamos que aprender a saber el conocer, el ser y el hacer. Sí, algo parecido les han informado ustedes, los han formado ustedes en el ser, el conocer y el hacer. Sí, señora. Exacto. De repente con otras expresiones, pero yo pienso que es lo mismo. El ser, el conocer y el hacer es descubrir las habilidades y competencias de cada ser humano, indiferentemente en la etapa educativa que se encuentre, el ser, el conocer y el hacer. Y sus actitudes naturales, ¿por qué? Porque muchos nacen con habilidades y competencias innatas. Entonces, esas actitudes naturales, por eso es que él dice, Platón, su propuesta incluye, su propuesta incluye la educación de los guardianes, la música, la gimnasia y la filosofía. Esas son actitudes naturales, que también pueden ser adquiridas, ¿no? Con los aprendizajes. Pero hay seres humanos que nacen con esas actitudes naturales. Hay otros que tienen habilidades, nacen con ciertas habilidades y competencias, pero muchas veces nosotros no sabemos cómo llegar a los estudiantes y poderles explorar y motivar a que desarrollen esas habilidades y esas competencias, esa fortaleza con las que nacieron para ser ciudadanos, seres humanos dignos en una sociedad. ¿Sí? Ese enriquecimiento cultural que poseemos cada uno de nosotros. A eso se refería Platón, a ese ser, conocer y el hacer, en descubrir las habilidades y las competencias de nuestros niños, de nuestros estudiantes, de nuestros seres humanos. ¿Ok? Incluso indiferentemente del nivel, de la cultura, del medio que sea, pero eso es válido. Y eso es el plan educativo de Platón. Dice, imagínense, nosotros, ustedes nunca se van a imaginar que esos modelos de pedagógicos del ser, conocer y hacer para motivar, descubrir las competencias de nuestros niños y adolescentes, inclusive hasta de nuestros universitarios, dependiendo del país que estemos, viene del plan educativo de Platón. Entonces, por eso es importante conocer las raíces filosóficas, de dónde parte la educación por estos grandes filósofos. Porque si esto no fuera importante, entonces usted o nosotros no tuviésemos conocimiento que los filósofos están en todas las ciencias, tanto ciencias blandas como ciencias duras, en todas las ciencias. Y todas tienen raíces y emprendimientos. Lo que pasa es que nuestras educaciones han sido débiles en cuanto a estas áreas de filosofía, de la ciencia. ¿Ok? O sea, nos falta explorar más en ese campo, profe. Sí, gracias, Diosa, por intervenir muy bien. Entonces, fíjese, como síntesis de este punto, tenemos que la problemática entre física y nomos, ¿sí? Representa una cuestión fundamental en el pensamiento clásico y ha dejado un legado duradero en la educación y en la ética occidental. La tensión entre lo natural y lo convencional sigue siendo objeto de reflexión y debate en diversos campos del conocimiento. Esa tensión entre lo natural y lo convencional, ¿qué otro punto de vista le pueden dar a ustedes? O sea, exactamente, ¿cómo ven ustedes una tensión entre lo natural y lo convencional? ¿Qué tiene que ver con el ser humano y la forma de desarrollar sus habilidades, sus competencias? En este caso, podemos decirlo en el campo educativo o en la gerencia del liderazgo, como ya lo vimos anteriormente. Esto es apenas la filosofía clásica. No, como es la clase introductoria, pues, o sea, no quise colocar parte de la otra filosofía, pero del otro siglo para no confundirlo, como para que ustedes puedan ver la utilidad y la importancia de la asignatura en el área de ustedes que están ejerciendo. A ver, ¿qué es lo natural y qué es lo convencional? ¿Qué creen? Profe, buen día. ¿Perdón? Hola, profe, buenos días. Buenos días, Digna. A ver, Mi ¿qué es lo nombre es natural y lo Digna. convencional? Creo que las habilidades naturales son las que nacemos y que vamos descubriendo, como la intuición, la creatividad, las perspectivas, Ajá, lo que vamos viendo con lo que nacemos, pues, y que vamos a ir explotando en el devenir de los años. ok. Y es lo que buscamos o lo que quería Platón, en lo que estaba nombrando, pues. Y lo convencional es lo que ya conocemos, pues.
lo que ya está en el mercado y pues que nosotros mismos escogemos para, como para reforzar. Y para tener un confort, ¿verdad? Un confort Ajá, sí, que es un confort objetivo, un confort de acuerdo a la sociedad actual, un confort de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo, ¿sí? Es como correcto, sí, lo artificial, lo natural y lo artificial. Yo creo que es sí, mejor el término artificial que lo convencional, entre lo natural y lo artificial. Sí, entonces estos tres filósofos discutieron mucho esta tensión disyuntiva que ellos lo llamaban entre lo natural, lo subjetivo, lo espontáneo, lo convencional, lo artificial. De esa forma podemos decir, sí, yo creo que lo convencional y lo artificial y lo objetivo son sinónimos que identifican bien esta parte de las disyuntivas. Y ellos pensaron que manejando estas disyuntivas se podían lograr a llegar grandes aportes educativos indistintamente en el siglo en que se estuviese, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el ser humano se conoce sus aspectos subjetivos, su intolerancia, sus habilidades, sus competencias, y las sabe manejar y las sabe comprender, puede aprovechar un mundo artificial, puede aprovechar un mundo convencional en el buen sentido de la palabra para construir y lograr sus propios objetivos. Pero si un ser humano carece de lo natural y se le presenta lo artificial y lo convencional, que es lo que nosotros vivimos a diario, que es lo que nosotros vemos que vive el mundo global a través de una crisis de valores, a través de un mercantilismo, a través de unas situaciones que son artificiales, entonces no vemos por qué la manera de que se logre la parte natural, que es lo del ser humano, teniendo una riqueza artificial. O sea, hay una contradisposición en ambos términos, que eso es lo que ellos en esta primera era del siglo V al siglo XV, en la filosofía clásica, era lo que prácticamente ellos más discutían. Entonces, para ellos el desarrollar las habilidades y las competencias de los seres humanos era importante, pero también conocer y manejar la otra cara de la moneda, que es lo artificial, lo convencional, lo objetivo, pues también. Entonces, pienso que en el área de, ustedes se encuentran en estos momentos de gerencia y liderazgo, eso es muy importante. Y estoy segura que ustedes lo hacen, pero no le damos este nombre y apellido. No le estamos dando la era de Platón, ni de Sócrates, ni de Aristóteles, ni la Nueva República, ni esta disyuntiva de Fisis y Nomo, pero sí lo aplican y lo hacen de cierta manera. Cuando ustedes quieren gerenciar, ven la importancia de la gerencia en la educación y ser líderes en esos procesos de gerencia en la educación, es porque en parte saben que con buenas planificaciones, buenos estudios, buen conocimiento de la parte natural, subjetiva, la cultura hacia el enriquecimiento y la comprensión de teorías y de enfoque, les va a colaborar y les va a ayudar a tener buenos resultados en una sociedad actual, donde se mueve una sociedad actual donde hay una influencia tecnológica avanzada, las tecnologías de innovación, las redes sociales, por decir algo, una crisis de valores, cómo pueden gerenciar y liderizar, por ejemplo, estos procesos educativos en áreas vulnerables, en sitios vulnerables, extrema pobreza. O sea, es mucho lo que hay que reflexionar con respecto a la filosofía de la ciencia y su participación. Si yo les coloco esta analogía, será presente desde el punto de vista de lo que es Fisis y Nomo, llamado por estos tres filósofos. No sé si me entienden. Les quiero dar esa idea, esa motivación. A ver, Ana Cecilia se encuentra presente. John, también podíamos conversar, podíamos extender un poquito. Sí, nos quedan como 8 minuticos para que culmine el tiempo de la clase. Bueno, eh, finalmente tenemos las referencias bibliográficas que son de apoyo para ustedes. Hay tres interesantes, ¿sí? En este caso tiene que ver sobre la parte de la filosofía clásica. Ojalá tengan tiempo para revisarla ahora en Semana Santa, leer un poquito, para que ustedes puedan desarrollar un pensamiento más crítico, se les facilite la parte de la asignatura, cuando estén haciendo la actividad del ensayo, también eso es muy, muy, muy importante, ¿ok? Vuelvo acá.
a lo que es las estrategias de evaluación. Aquí se me desconfiguró, te las voy a arreglar porque esta clase la suben al aula virtual para que ustedes la tengan a disposición. Aquellos compañeros que en este momento no se encuentran, pues pueden ver la repetición de la clase y ustedes la pueden volver a revisar, ¿sí? Para los que se incorporaron más tarde. Tenemos que las estrategias de evaluación asignadas son las siguientes: asistencia y participación con carácter de evaluación formativa, que es lo que estamos haciendo en estos momentos. Actividad número 1. Foro conversatorio sobre la filosofía clásica y el problema del ser. Este foro conversatorio tiene una actividad que se llama pregunta y respuesta y prácticamente nace de la clase del día de hoy. ¿Ok? Ahora, después tenemos, y tiene una ponderación de un 30%, la elaboración de un ensayo con pensamiento crítico y reflexivo sobre la filosofía moderna. Aquí este ensayo pues también tiene una ponderación de 40%. Y posteriormente tenemos un cuadro descriptivo de los filósofos destacados en la filosofía hasta el siglo XXI. Cada una de estas actividades evaluativas tienen instrucciones para su realización y tienen fechas de entregas para los lances. Todavía no la he colgado en la plataforma porque a mí me gusta primero explicar en forma general las estrategias de evaluación y luego les coloco los tiempos que sean cómodos para ustedes, que puedan cumplir para que hagan sus actividades en el aula virtual. Y si necesitan alguna retroalimentación, me pueden escribir por el grupo general o también por el aula virtual o algún mensaje y yo con mucho gusto los oriento, los asesoro para que no tengan ninguna dificultad. ¿Ok? Si tienen alguna duda, pues me pueden comentar, por favor. Ya creo que tienen otro docente en cola, entonces pues sí me gustaría, todo está claro. Sí, profe, usted abordó los conceptos de una forma clara y concisa. Ok, entonces vamos Gracias. a despedirnos. Gracias por su atención, por estar en el día de hoy conmigo. Sé que hoy es la primera clase, tal vez muchos no están acostumbrados a hablar sobre la filosofía de la ciencia, pero ustedes le van a encontrar a lo largo de la asignatura una gran aplicabilidad al contexto educativo y a la especialización que ustedes están haciendo en estos momentos, ¿ok? Entonces vamos a estar pendientes esta semana. A partir de mañana les informo que ya están colgadas sobre todo la primera actividad para que ustedes ya la vayan desarrollando y nos podemos ir interactuando por el grupo y por el aula virtual. Entonces, si no tienen alguna otra duda, pues yo me retiro. Les deseo y les auguro una feliz Semana Mayor, feliz inicio de Semana Santa, que descansen. Yo sé que también tenemos que trabajar y estudiar, no podemos dejar de hacerlo, pero para mí ha sido muy gratificante poder iniciar esta maestría con ustedes a través de la filosofía de la ciencia. Y bueno, no tengo más nada que decirle. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias. Bueno, gracias, Fabio, gracias, José, por su participación. Gracias, Diana, Digna. Y bueno, y a los que estuvieron escuchando y no participaron, pues también muchas gracias por participar. Y sobre todo cuando hablen con sus compañeros para que les den el feedback sobre las actividades, lo que hicimos y las expectativas de la asignatura. ¿Sí? Bueno, gracias.